Responsabilidades y atribuciones de los servidores públicos. Antes que nada tenemos que definir qué es un servidor público. Un servidor público es una persona que trabaja desarrollando cargos, tareas o comisiones en beneficio de la comunidad y que trabaja para alguna institución del Estado a diferente nivel, ya sea municipal, estatal o federal. También son servidores públicos aquellos que trabajan para un organismo autónomo que realiza funciones para el Estado, pero que éste no tiene autoridad para el funcionamiento o las decisiones de éste, como lo es el INE, Instituto Nacional Electoral, o la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 109, fracción tercera, señala las responsabilidades y atribuciones de los servidores públicos observando los siguientes principios. Principio de la legalidad. Implica que los servidores públicos conocen, entienden y aplican las disposiciones legales, es decir, que cumplen rigurosamente la ley. Un ejemplo de esto es, la Constitución dispone que una expropiación solo procede por una utilidad pública y mediante indemnización. Si la autoridad expropia un terreno sin este fin, una escuela o un hospital, por ejemplo, o no paga la indemnización, violaría este principio. Principio de honradez. Demanda que los servidores públicos actúen con integridad y transparencia, es decir, de manera recta, proba e intachable. Un especialista, perito o en materia de tránsito debe determinar las causas de una colisión. Está obligado a dictaminar exclusivamente con base en las pruebas de que disponga y a partir de sus conocimientos. Si su dictamen favoreciera a algún conductor porque le ha ofrecido dinero, no estaría actuando con honradez. Principio de lealtad. Requiere honrar el cargo que desempeñan en todas sus acciones y con devoción y fidelidad permanente. Un ejemplo de esto. Unos agentes policíacos se encuentran a un joven que deambula golpeado y desorientado casi al concluir su horario de servicio. Podrían ignorarlo, pero su deber es ofrecerle ayuda, preguntarle qué le ha sucedido, acompañarlo y presentar una denuncia y llevarlo a su casa para que no corra peligro. En caso de que se conduzcan de esta manera, estarán actuando con lealtad a su cargo. Principio de imparcialidad. Plantea que la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos se realice en igualdad de condiciones. Ejemplo, un presidente municipal es muy amigo de una persona que transgredió la ley. Sin embargo, aplica los mismos procedimientos que al resto de los infractores con los que no guarda ningún vínculo. Por último, principio de eficiencia. Demanda que los servidores públicos actúen a favor de una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones para alcanzar las metas institucionales. Ejemplo, ante una inclemencia o fenómeno de la naturaleza, el personal del Cuerpo de Bomberos actúa con prontitud y de manera efectiva para rescatar a la población que quedó afectada. Además de los principios señalados en nuestra Constitución Política, la actuación de los servidores públicos, tanto a nivel federal como estatal, también está regulada por las constituciones de las entidades federativas y por leyes como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por leyes afines a esta y por acuerdos federales o estatales de acuerdo a su código de ética. Valores de los servidores públicos. Los servidores públicos deben guiarse mediante los siguientes valores: el cumplimiento del deber, conducirse con respeto y educación, cuidar y preservar el ambiente, proteger los datos de personas que están bajo su custodia, ser guías, ejemplos y promotores del código de ética y las reglas de integridad, cooperar entre sí para alcanzar objetivos comunes y beneficiar a la ciudadanía, actuar sin distinción, exclusión o discriminación, respeto por los derechos humanos y guiarse siempre por el interés público.
Todos los servidores públicos son sujetos de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene que responder por los actos u omisiones que deriven del ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de un servidor público? Tipos de responsabilidades de los servidores públicos. Política. Para servidores públicos que incumplan con los deberes propios de su cargo y con ello dañen los intereses públicos. Penal. Para quienes han cometido un delito descrito y sancionado en la legislación penal. Administrativa. Para aquellos que incumplan con los principios de actuación. Civil. Para servidores públicos que al cometer un delito causan daños a las propiedades o riquezas de la nación. Y por último, hacendaria. Para servidores públicos que no informan sobre el destino de los recursos públicos, en que se gastan los mismos recursos. De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los servidores públicos deben ser personas que estén preparadas profesionalmente y que cuenten con las habilidades necesarias para desarrollar su cargo. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todo funcionario público deberá presentar una declaración de su situación patrimonial, de sus intereses y una declaración fiscal anual, bajo protesta de decir la verdad. Esto con el fin de que ningún funcionario público se enriquezca de manera ilícita con los recursos públicos. Te invito a que revises tu libro en las páginas 164 y 165 para que puedas ver el proceso del juicio político. Importancia de los servidores públicos. El papel que juegan los servidores públicos es de vital importancia, ya que de ellos depende que los apoyos o los recursos lleguen a las personas que los necesitan en el tiempo y la forma oportuna. El que ellos desarrollen de manera adecuada ese papel trae como consecuencia que la ciudadanía tenga en ellos credibilidad y tenga la confianza de depositar sus recursos en sus manos. Un ejemplo de ello es como cuando te toca ir a una oficina, por decir, de tránsito, y tu experiencia ahí al tratar de hacer un trámite es agradable, y vienes y lo cuentas en tu casa y resulta que sí, comparten ellos también esa opinión acerca de esa oficina de tránsito o cualquier otra dependencia de gobierno. Esto genera en la población una credibilidad y, como te acabo de decir, esa confianza, ese sentido de transparencia en cada uno de los trámites. Pero ¿qué pasa cuando de pronto al llegar a hacer un trámite alguien por ahí te pide, sí, como no, yo te ayudo a que pase de un escritorio a otro mucho más rápido, mira, siempre y cuando te moches con algo? Ahí entramos en otro tema, y este tema es la corrupción. En la práctica, la corrupción consiste en utilizar los medios o las funciones que tiene un servidor público para obtener un provecho económico o un beneficio para algo personal o para un tercero. La corrupción se puede dar en todos los niveles. Un ejemplo de ellos puede ser el desvío de recursos, las llamadas mordidas para juicios, sentencias, multas, concesiones. Y de manera concreta, la corrupción nos afecta a todos. Imagínate que en nuestra ciudad se fuera a construir un puente y hay un cierto recurso público que está destinado para la construcción de ese puente. Pero resulta que el compadre del gobernador del estado es un contratista muy reconocido, pero la realidad es que hay negocios turbios entre ambos. Imagina que de pronto, en lugar de meter material de buena calidad, compran el más barato para de esta manera poder guardar para su propio bolsillo el resto del dinero que no se utilizó en comprar el material de buena calidad. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues resulta que ese puente que debería durar y permanecer sólido, en determinado momento se va a quebrar y se va a caer. ¿Te gustaría pasar por ese puente? Eso es lo que pasa cuando nosotros caemos en actos de corrupción. Todos salimos dañados. Ahora, he aquí la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de nuestras autoridades. Es importante y está en sus manos el desarrollo de toda nuestra sociedad.